días con todos, compañeros y compañeras, público en general y docente. Hoy día vamos a hacer lo que son el neoimperialismo y el imperialismo. Primer tema a surgir, que fue que fue imperialismo, un imperialismo tradicional. Bueno, un imperialismo tradicional es una denominación directa y territorial de una potencia sobre otras regiones, como lo hubo en los siglos XV hasta el siglo XX. Otra de característica también que resalta que son ejercidas por potencias, en este caso fueron las de España, Francia, Reino Unido y Portugal, a través de colonizaciones militares, políticos y económicos. Bueno, el objetivo de un imperialismo pues fueron siempre las expansiones territoriales, control de recursos, o evangelización y prestigios geopolíticos. ¿Por qué colapsó el imperialismo? Algunos de los factores principales fueron guerras de la independencia que fueron en América Latina en el siglo XIX por, militares muy conocidos acá que son Simón Bolívar y José de San Martín. Y el otro factor fue que es las guerras de mundiales, que es la Primera Guerra Mundial en 1945 y 1939 y 1945. Después de esas guerras, Europa quedó devastado y pierde capacidad de sostener colonias. Eh, aumenta la precisión aumenta la precisión para conectar independencias. Un proceso de descolonización que fueron desde 1945 a 1975. Eh, lo que fueron en las regiones o países como países de África y Asia. Lograron su independencia eh, impulsados por Naciones Unidas, movimientos de países no alianzados y liderazgos como líderes reconocidos en ahí que son Gandhi y Rumach, algunos líderes así, y la Guerra Fría, tanto en Estados Unidos como la URSS. Incentivaron el fin de las colonizaciones clásicas buscando aliados. Y ahora vamos a ver qué es un neoimperialismo. Es una forma de denominación indirecta mediante el control económico, financiero y mediático y cultural sin ocupar territorios. Mecánicas claves para neoimperialismo fueron las deudas externas y créditos colonizados por la FMI y el Banco Mundial, y la dependencia tecnológica y científica. Y también los mercados libres y mercados transnacionales. El control de cultura y mediáticos a través de entretenimiento, consumo y valores globales, como son las redes sociales y otras medidas de telecomunicaciones. Eventos que marcaron su consolidación. Conferencias de Bretton Woods o crisis petroleras. Una de otras fue el consenso de Washington, la población digital del 2000 y otros factores más específicos. Impacto en América Latina y en Perú en lo político y lo económico fueron una de las características más importantes fueron la economía primaria y exportadora, o sea que los peruanos exportaban materia prima al extranjero. Sí, dependía mucho de nuestra economía. La débil industrialización y en lo que es las reformas neoliberales
en las décadas del 80 al 90, que fue en el primer mandato de Alan García y en el, en el mandato de Fujimori. Y lo que son la privatización de la masiva de empresas estatales, privatización de empresas que eran públicas y con el gobierno el gobierno privatizó esas empresas, la apertura a capital del extranjero y otros factores más. Y uno más sería el aumento de la deuda externa. El aumento de las deudas externas, también lo que es los países que pedían préstamos al Banco Mundial fueron endeudados y así teniendo una gran deuda que difícilmente pagaron con muchos credenciales. Y la imposición de paquetes o ajustes estructurales, la desigualdad de concentración y la riqueza. Y como le decía, factores muy principales fueron el gobierno de Fujimori, que, que apoyó o se puso en apoyo de la FMIA, que son los préstamos, y la reducción y también la reducción de derechos laborales y sindicales. Minería y la minería también tuvo un factor muy económico, ya que el Perú en esas épocas uno de los factores más importantes de la economía fue la minería, que nosotros exportábamos una gran cantidad de oro, plata y cobre. Y consecuencias ante eso fue el crecimiento económico sin redistribución social, o sea que no había beneficio social, así quedando y habiendo más deuda, o sea, habiendo más crisis económica y pobreza en el país. Y la desigualdad persistente, sobre todo en zonas rurales, como decía. Y la dependencia del mercado global, ya que si la bolsa subía o bajaba, nos chocaba, nos afectaba mucho a nosotros económicamente. Casos de conflictos fueron uno de los casos más relevantes fue la de Cajamarca, la opción de comunidades para la amenaza del agua, que no tenía saneamiento básico, o factores muy importantes para la supervivencia. Y las Bahamas en Apurímac, conflictos ambientales y a las fallas beneficiarias locales, lo que todos sabemos, ¿no?, que la minería afecta mucho el ambiente donde se va a trabajar, porque ya no va a ser el mismo y no veo muchos beneficiarios en los pobladores. Hay mucha desigualdad. Y el otro que sería la ratificación de relaciones internacionales y poder local. Fueron los cambios en el orden mundial, cambios de un mundo colonial a un mundo multipolar. Estados Unidos, China y Rusia compiten y también compiten hasta ahora por la influencia global. Y lo geopolítico de recursos en América Latina es clave por el litio en Argentina, Bolivia y Chile, el cobre, que es en Perú, y la biodiversidad, que es la Amazonía, y la energía de hidrocarburos y aguas. Las formas de control ahorita convigentes son las políticas económicas, se diseña para grabar inversiones y organizaciones internacionales. La resistencia popular también es otro factor muy importante por los movimientos indígenas y ambientales, sociales que exigen justicia climática, soberanía y consulta previa. Y como les decía diciendo, ellos son muy afectados porque gracias a la explotación de la materia prima ellos tienen que aparcar un cierto lugar donde cada vez les botan más y más adentro y teniendo menos recursos naturales y afectando su vida. Desafíos actuales. Los desafíos actuales que tenemos ahora son la necesidad de reestructurar la matriz productiva, la impulsación soberana tecnológica y alimentaria, y abrir programas como el Buen Vivir o el ecosocialismo, ya que eso va a ayudar mucho a mantener o seguir
teniendo nuestra cultura, a las personas como indígenas o personas quicholandes que no se socializa mucho con la sociedad de hoy en día, ¿no? Más moderna, teniendo más recursos y así avanzando la tecnología también. Las conclusiones serían que aunque el imperialismo tradicional cayó, su herencia persiste bajo nuevas formas de dependencia, como son los países que todavía tienen reinos o gobernantes, británicos y españoles y otras más. El neoimperialismo no se basó en conquistas militares, sino en el control económico, financiero, mediático, tecnológico, como lo hicieron el Banco Mundial y la FMI. Hoy más que nunca se requiere replantear el modelo económico, fortalecer la soberanía, respetar los derechos sociales y ambientales, ya que en estas alturas no se respeta mucho y está habiendo muchas crisis y con cuestión del tiempo podría pasar mayores.